Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro programa El Abismo de Helm. Como cada semana me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Esta semana os traemos como tema un poquito la geopolítica de China. Al cuento viene porque hace una semana Xi Jinping, el presidente de China, estuvo en el foro de Davos y allí hizo unas declaraciones, fue como el invitado especial, el invitado de honor. Hizo unas declaraciones acerca de cuáles son sus pretensiones y hacia dónde le gustaría que se dirigiese la política internacional y las relaciones internacionales, ¿no? Y él habla mucho, o la palabra más utilizada fue multilateralismo, así como que comentaba que quieren seguir China con una política aperturista dirigida hacia una globalización económica mundial. Y esto, por supuesto, tiene unas implicaciones muy grandes. ¿Nos podrías contar, Dani, un poquito más sobre esta aparición de Xi Jinping? Sí, bueno, sí, una de las características de la presidencia de Xi Jinping como presidente chino es precisamente que tiene una actuación internacional o una proyección internacional mucho más destacada que la que tenían otros presidentes anteriores. Y eso se está demostrando precisamente cómo acude este tipo de eventos o foros internacionales para promocionar su punto de vista sobre hacia dónde deben ir las relaciones internacionales o el orden mundial. Y como hablabas tú, él pues habla mucho de eso de multilateralidad y una de las esto está relacionado también con, hay muchos analistas y muchos comentaristas políticos que hablan por ejemplo, de un descenso de la preponderancia o de la importancia de la hegemonía de Estados Unidos y un ascenso de China, de que China se encuentra en un momento ascendente y que va a tener un papel mucho más destacado en los asuntos de la política internacional. Y aunque hay un montón de circunstancias y de medidas en relación con las cuestiones geopolíticas de China, pues uno de los principales elementos que utiliza el gobierno chino para promover esta visión de geopolítica o estas ideas, pues es lo que se conoce como la nueva ruta de la seda. En, en inglés se llama The Belt and Road Initiative y en español sería así como la iniciativa de la franja y de la ruta. Es decir, esto se relaciona con la antigua ruta de la seda, que era una red que conectaba, llegó a conectar a través de caminos que iban desde China hasta Antioquía, pues llegó a conectar el Imperio Chino y el Imperio Romano y había muchísimos intercambios comerciales y una red de comercio donde muchas caravanas trasladaban distintos productos de un lado al otro y que tuvo una gran importancia en la antigüedad. Y ese proyecto, la ruta o sea, en ese camino de la ruta de la seda, empezaba, por ejemplo, donde se suele decir que el comienzo es en la ciudad de Xi'an, que es la antigua Chang'an, era la capital una capital antigua de China, es donde están los guerreros de terracota. Y luego esas rutas llegaban hasta lo que ahora se conoce como la región autónoma de Xinjiang, donde está el desierto del Taklamakan, y hay un montón de oasis, ciudades del oasis alrededor de ese desierto, y luego pasaba hacia Central, por Kirguistán, también bajaban alguna ruta hacia la India, y luego se separaban en distintos caminos. Había, por ejemplo, caminos que llegaban hasta Rusia y otros que iban hacia Europa. Y aparte de los intercambios comerciales, pues esta ruta tuvo también una importancia diplomática en el sentido de que los emperadores chinos querían controlar las fronteras occidentales, porque por ahí era normalmente por donde venían las invasiones de los bárbaros,
y también establecieron relaciones con estos reinos, de tal forma que había lo que se conoce como los reinos tributarios, es decir, que le pagaba una especie de impuesto al emperador chino, aunque muchas veces era un aspecto meramente simbólico. Y luego había también intercambios culturales, porque, por ejemplo, una de las principales influencias o de las pocas influencias externas que tuvo China, porque China fue un imperio unificado desde muy pronto y era un imperio enorme, entonces tuvo muy pocas, relativamente pocas influencias exteriores. Una de ellas, por ejemplo, es la del budismo. Y en el budismo también tuvo mucha influencia la ruta de la seda, porque a través de esa ruta diversos monjes chinos iban hasta la India en viajes muy peligrosos para intentar obtener pergaminos y escritos budistas. Por ejemplo, los más famosos son Faxian y Xuanzang. Xuanzang es un monje que después en el viaje, todos estos monjes tenían viajes que eran unas aventuras espectaculares con un montón de peligros, tenían que atravesar barrancos y desiertos y hacer frente a bandidos. Entonces, precisamente una de las novelas más famosas de China es la de la peregrinación al oeste, que relata la historia esta de Xuanzang y que curiosamente, bueno, el Xuanzang se encuentra con un héroe legendario que es el Rey Mono y curiosamente, pues influyó después en la creación del personaje de Son Goku, que es básicamente una versión del Rey Mono. Y bueno, aparte de estos intercambios también culturales, pues había también intercambios políticos y bueno, que fue una ruta muy importante en su época. A mí además es una cosa que me interesa mucho porque yo hice un viaje por la ruta de la seda hace varios años en China, estuve por allí pues varios meses visitando estas zonas. Y la cuestión es que utilizando esto como referencia este recurso histórico, pues Xi Jinping inició lo que se conoce como el BRI, Belt and Road Initiative, o la nueva ruta de la seda. Y esta iniciativa es bastante distinta de lo que sería la ruta de la seda histórica. Es más bien un gran proyecto de infraestructuras que busca crear redes de telecomunicaciones, de transporte y de energía hacia Eurasia, o sea, desde China hacia el resto del continente euroasiático, y el objetivo es crear interconexiones económicas de infraestructuras supuestamente para mejorar la interconexión económica de los distintos países y producir una ventaja, un mayor número de intercambios, un mayor número de conexiones y de coordinación internacional y global. Esta iniciativa es muy importante porque afecta a más de 65 países que incluyen a un 40% de la población mundial y que se pretende, o las estimaciones de las inversiones previstas, pues superan los 900.000 millones de dólares. Entonces hay un montón de intereses ahí relacionados y un montón de intereses también geopolíticos porque pasa por muchas zonas particularmente importantes, como por ejemplo Asia Central, que siempre fue una zona muy conflictiva en las relaciones internacionales. En el siglo XIX, por ejemplo, se le llamaba el Gran Juego, que era donde las potencias como Gran Bretaña y Rusia pues estaban intentando operar allí para conseguir una superioridad estratégica. Y recordemos además que hay un autor que se llama Zbigniew Brzezinski. Bueno, el nombre lo pronuncié con acento ruso perfecto, pues es el acento justo de Georgia, creo. Y el libro que me estoy refiriendo se llama El Gran Tablero Mundial, y en este libro este autor habla de que el continente euroasiático es la zona principal para lograr la hegemonía de una gran superpotencia. Si un país quiere convertirse en una superpotencia mundial, debe controlar el continente euroasiático. No solo por la cantidad de recursos, sino también por la
por la cantidad de población implicada. Él dice que esto es un libro ya del 2005, de una cosa parecida, ¿no? Es un libro relativamente antiguo, bueno, tiene ya más de 15 años, pero sigue teniendo cosas importantes que decir en la cuestión actual en relación con esto, porque también dice, por ejemplo, que dado que ahora, debido a la existencia de armas nucleares, la posibilidad de conquistar militarmente territorios ya no existe de la misma forma que existía, por ejemplo, en el siglo XIX, las maniobras políticas, diplomáticas y también la creación de conexiones económicas y de infraestructuras son mucho más importantes a la hora de lograr una superioridad estratégica en el continente euroasiático. Y esto parece que está relacionado con la iniciativa de la franja y carretera y la ruta, la franja y la ruta o el BRI, o la nueva ruta de la seda. Y esto, los analistas de relaciones internacionales y los que hablan de geopolítica, autores que hablan de geopolítica, pues hay distintos puntos de vista. Por un lado, está el punto de vista del más relacionado con el del gobierno chino, que dice que esto es básicamente una iniciativa que busca una ventaja mutua para todos los países involucrados a través de expandir económicamente y mejorar las oportunidades de países que están en vías de desarrollo y que a veces tienen dificultades para, por ejemplo, para mejorar sus sistemas de infraestructura y también para conectar a las distintas zonas de Asia y de Europa y también de América Latina y de África. Y por otro lado está la de los que tienen un punto de vista mucho más escéptico, que ven esta iniciativa como un intento de expansión del área de influencia china y un intento de dominación, de controlar geopolíticamente un área muy importante con el objetivo de incrementar su poder y hacer frente a la influencia de Estados Unidos. Un representante más bien tiende hacia el primer punto de vista sería, por ejemplo, Mahmoud Ali, que tiene un libro que se llama China's Belt and Road Vision, y un representante del punto de vista escéptico sería el de Nadej Roland, que tiene una monografía que se llama China's Eurasian Century, sí, con una pregunta. Generalmente, al hablar de relaciones internacionales y de geopolítica, pues también hay que tener un poco de escepticismo sobre las declaraciones que hacen los involucrados o los gobiernos sobre las buenas intenciones que tienen, porque, como dicen Virgilio y la Eneida, hay una frase que se repite mucho que es temo a los griegos incluso cuando vienen con regalos, porque refiriéndose al caballo de Troya. Entonces, no, evidentemente, la visión es meramente optimista para favorecer una globalización económica, pues es un poco ingenuo. Evidentemente, siempre todos los estados actúan con intereses de una forma no altruista y buscando así el desarrollo de la población, porque son buenos y son muy generosos. Sin embargo, también es verdad que la visión escéptica a veces tiende a pecar de una sobreestimar la capacidad planificadora del gobierno chino. Otro autor que se llama Jin Han Sem tiene un libro que se llama Slogan Politics y dice que no es este proyecto, esta iniciativa, no es exactamente un plan maestro de dominación urdido de forma perfectamente sistemática, implementado de una forma perfecta, sino que es principalmente un eslogan que utilizó el presidente chino Xi Jinping para conseguir, primero como una especie de truco para conseguir adquirir la lealtad de los miembros del partido y de los miembros del gobierno chino, porque al establecer este eslogan forzó a todos aquellos seguidores a que si utilizaban este tipo de lenguaje, pues entonces aceptaban su punto de vista y su visión. Y entonces adquiría una mayor legitimación porque es la visión de Xi Jinping se convertía en la visión de China para el siglo XXI. Sin embargo, era un lenguaje más bien vago y ambiguo y no estaba perfectamente desarrollado. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, también hay que decir que la capacidad de control del gobierno central chino
sobre todo en cuestiones que involucran a tantos agentes y tantos recursos, tantas empresas y estas infraestructuras faraónicas, pues no es tan estricta, no es tan centralizada, precisamente a través de las reformas que se dieron a cabo después de la época de Mao Zedong cuando después del presidente Deng Xiaoping, cuando se comenzó los procesos de liberalización y de reforma en China, pues hay un mayor incremento de los mercados. Es más bien un sistema tiende a pasar de un sistema socialista comunista a ser un sistema corporativista. Y en cierto sentido se parece mucho también a lo que hacen las democracias occidentales, pero viniendo de otro lugar. En vez de venir de sociedades que intervenían menos y que luego progresivamente van interviniendo más y se convierten en corporatistas en este sentido. En esta viene de una sociedad que intervenía mucho a través de planificación central y ahora se interviene menos. Sin embargo, aparecen también muchas empresas, hay multitud de empresas controladas o cuya propiedad es estatal que tienen influencia y actúan y tienen intereses en la política económica china. Luego, a su vez, también hay los intereses de las distintas provincias y regiones de China que tienen una mayor autonomía de la que tenían antes en el pasado para intentar promover sus propios intereses. O sea que hay un montón de actores que también tiran cada uno de ellos hacia su lado e intentan imponer cuál es la visión de ese eslogan más o menos vago que Xi Jinping en 2013 pues estableció de una forma un poco así muy general. Y estas serían más o menos los principales, a grandes rasgos, las características, pero luego podemos entrar más en discusión sobre cuáles son los motivos o los distintos intereses que hay en juego en esta iniciativa. Y eso es lo que me gustaría saber ahora, porque con la excusa, ¿no?, para estas nuevas políticas que podríamos llamar la nueva ruta de la seda es ese multilateralismo y esa idea de globalización económica mundial. Y bueno, también decía en Davos Xi Jinping, ¿no?, que ellos avanzan hacia un socialismo como sano, donde habían erradicado la pobreza del país y que como que querían eso un poco para todos, ¿no? Pero, ¿cuáles son o cuáles tú crees que son los verdaderos motivos para aplicar estas nuevas políticas y también qué fines intentan conseguir verdaderamente con ellos? Porque no creo yo que sea simplemente la solidaridad para con todos. No, evidentemente no. Hay un montón de fines y muchos de ellos, por ejemplo, son contradictorios o son inconsistentes o hay distintos agentes o actores involucrados y compiten muchos por recursos. Uno de los principales es el principio de legitimación. Es decir, Xi Jinping utilizó esta iniciativa para conseguir una mayor legitimación, tanto doméstica como a nivel internacional. Y, por ejemplo, hay algunos académicos chinos que hablan de tres fases diversas en la historia reciente de China. Por un lado, hablan de la fase de Mao Zedong, que algunos dicen que fue la fase en la que China se puso de pie. Si se puso de pie sobre un montón de cadáveres, porque básicamente es lo que hizo Mao. Luego la segunda fase sería la de Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping sería la fase la de hacerse fuerte. Y Deng Xiaoping, uno de los lemas que tenía era el de ocultar la fuerza y no intervenir en los asuntos exteriores. Entonces, durante 20 años, prácticamente desde los años 90 hasta el 2010, así más o menos, a grandes rasgos, esta fue una idea central de la política exterior china, es decir, no intervenir mucho en los asuntos exteriores, actuar de una forma neutral en muchas de estas cuestiones e intentar conseguir un desarrollo económico, entre otras cosas, porque también el principio de legitimación para el Partido Comunista, dado que no tiene legitimación, por ejemplo, basada en cuestiones democráticas, o no tiene una legitimación de origen, como existiría en el pasado chino, basado en lo que se conoce como la idea del mandato divino, sino que es la única justificación que pueden buscar es una de tipo utilitario, es decir, de desarrollo económico, una que normalmente es la que utilizan también muchos sistemas autocráticos.
Entonces, durante los últimos 20 años, pues intentaron hacer eso con reformas y cierta, bueno, liberalización económica. Evidentemente, luego hay un montón de intervenciones, pero claro, teniendo en cuenta el punto de donde partían, el crecimiento económico es mucho mayor y es un sistema mucho menos ineficiente que el comunismo y que la planificación central. Entonces, eso permite un mayor crecimiento económico, un mayor incremento de la riqueza, y eso sirve como medida de legitimación del Partido Comunista. Y ahora la tercera fase, algunos de estos autores pues le llaman la de hacerse poderosos o salir al exterior. Y es lo que está intentando hacer el Xi Jinping a actuar de una manera con ideas globalistas y con ideas que intentan expandir o proyectar esa idea de fuerza y ese liderazgo internacional hacia el exterior, que es una idea relativamente reciente que en la política exterior china. Y precisamente como también muchos países pues proyectaron interés o manifestaron su interés en participar en esta iniciativa, eso también le da no solo a Xi Jinping, sino a China y al Partido Comunista, pues una legitimación internacional mayor. Entonces es uno de los objetivos que se están siguiendo. Por otro lado, otro de las ideas que están incluidas en en esta iniciativa es lo del desarrollo económico. El desarrollo económico y los intereses económicos de determinadas empresas. Muchas empresas en China son empresas estatales, pero funcionan de una manera más o menos autónoma y tienen también muchos recursos y mucha influencia. Entonces, son también agentes que hay que tener en cuenta. Y muchas de estas empresas pues, son empresas de infraestructuras. En China, ahora mismo, precisamente porque este tipo de empresas son empresas corporativistas que tienen privilegios estatales y que no son empresas de libre mercado, no están sometidas a la disciplina de los beneficios y de las pérdidas en un sistema puramente capitalista, sino que tienen ventajas, pues muchas de las acciones o de las cosas que realizaron fueron completamente económicamente distorsionadas. En China hay multitud de infraestructuras que están construidas y que no se utilizan. Hay, por ejemplo, ciudades enormes que están casi vacías y hay redes de ferrocarriles que no se utilizan o redes de alta velocidad que están pillando polvo. Entonces, como ahora mismo es mucho más difícil para estas empresas intentar desarrollar estas grandes infraestructuras en el interior, lo están intentando hacer en el exterior aprovechándose de la iniciativa esta de la nueva ruta de la seda, y entonces trasladan esas acciones a crear infraestructuras en países, por ejemplo, en Asia Central, o en países como en Pakistán o como en multitud de otros en Kazajstán, por ejemplo, en otros lugares. Y entonces esto es una idea también muy importante, es decir, la importancia de estas empresas o de estos capitalistas de Estado para obtener beneficios mediante la política exterior china. Beneficios, evidentemente, que no necesariamente se tiene que corresponder con lo que debe, que exista una verdadera demanda en la creación de este tipo de infraestructuras. Luego, por otro lado, otra de las cosas importantes que tiene, o de los motivos importantes que tenía, sobre todo al principio, porque al principio, cuando Xi Jinping desarrolló, sobre en 2013, cuando empezó a hablar de estas ideas, el interés era más regional, menos global, o por lo menos la retórica. Y una de las ideas importantes que hay en este tipo de iniciativa es la de fortalecer las fronteras occidentales. Y esto es fundamental en relación con la región autónoma de Xinjiang. La región autónoma de Xinjiang es una región poblada por un pueblo de origen turco, musulmán, que son los uigures, y que pues no tienen exactamente, es decir, queda un poco raro allí realmente que pertenezcan a China, porque son claramente un pueblo mucho más parecido al resto de Asia Central, tanto a los kirguizos como los uzbecos, los tayikos o los kazajos. Y estos, en esta zona hay también muchos recursos naturales
y el gobierno chino pues utiliza una política muy colonialista, imperialista y oprime de una forma bastante brutal a los uigures. Entonces muchos de los uigures también tienden hacia la radicalización y hacia el extremismo. Se hacen, por ejemplo, hay influencia del islamismo radical en la zona este de Xinjiang. Cuando yo estuve allí antes, en el 2009, hubo bastantes asesinatos y disturbios, sobre todo en la capital, en Urumqi. Yo estuve un año antes y yo ya notaba por allí, se notaba entre la población que había bastante resentimiento hacia el gobierno chino. Yo intenté mezclarme entre la población siempre en el viaje, pero no sé por qué, siempre descubrían que era extranjero, no tengo muy claro por qué. Pero incluso cuando hablaba con los uigures, aunque ellos sabían que yo no era chino, pues tenían bastante reticencia al principio a hablar conmigo, porque por cualquier motivo podía ser un agente estatal, un espía, cualquier cosa así. Fue lo que me decían ellos allí, que tenían que andar con mucho cuidado. Bueno, pues si eso ya era malo en esa época, ahora es muchísimo peor, porque después de determinados atentados terroristas hubo una gran represión del gobierno chino, con, por ejemplo, campos de reeducación donde se le obliga a renunciar a sus costumbres o a sus ideas y a su cultura. Y hay también campos de trabajo forzados, hay, por ejemplo, esterilización de mujeres y también un proceso de colonización, es decir, de sustitución, de llevar población de la etnia Han para ir sustituyendo progresivamente a la población uigur. Entonces, dado que la población uigur allí supone un elemento de inestabilidad y supone también un elemento de posibilidad de radicalización del extremismo, de influencia de grupos terroristas como islámicos, pues el gobierno chino utiliza también este tipo de iniciativas, entre otras cosas, para promover un mayor crecimiento económico, estabilizar la región, pero además llevar a ese proceso de colonización, llevando empresas y llevando población que vaya sustituyendo progresivamente los uigures. Y además también, otra de las cosas que se intenta es fortalecer los lazos, o más bien la influencia que tengan sobre el resto de países de Asia Central. Por ejemplo, la ampliación del área de influencia china es muy importante, es una de las cosas que está buscando con este tipo de medidas en Asia Central. Y se supone que China, como está creciendo, supuestamente está creciendo económicamente, por supuesto siempre hay que tener mucho cuidado con las estadísticas chinas, que están generalmente manipuladas e infladas, igual que la mayor parte de los países comunistas. Pero bueno, se supone que ahora que quiere obtener un área de influencia acorde con lo que le corresponde a una superpotencia. Y entonces, pues uno de los pasos principales es incrementar su influencia en países de Asia Central. Y para esto está utilizando además la ayuda de Rusia. Precisamente como Rusia, debido a la política intervencionista de Estados Unidos y de la Unión Europea en Ucrania, Rusia quería también conseguir su propia área de influencia, y para eso buscaba influir sobre los países que antes habían pertenecido a la Unión Soviética, y Ucrania era uno de los países importantes también en relación con los suministros de gas que van desde Rusia a la Unión Europea. Y la influencia y la intervención de Estados Unidos y de la Unión Europea, que dio lugar a las revueltas en la revolución en Ucrania y luego posteriormente a la guerra civil, con la anexión de Crimea por parte de Rusia, pues eso provocó que la influencia de Rusia hacia Europa o hacia el oeste se vea muy limitada. Y entonces, para obtener o para poder salir hacia otro lugar, ahora Rusia está acercándose a China y hacia esta iniciativa, la iniciativa esta del BRI. Esto lo estudia, por ejemplo, dos autores, Bolt y Cross, en un libro que se llama China, Russia and 21st Century Global Geopolitics. Cómo
precisamente por la intervención o por la política exterior de las potencias occidentales, Rusia está cayendo o se está aliando, no aliando, sino que tienen intereses estratégicos hacia la zona de interés de Asia Central y del oeste. Y eso también es una cosa bastante importante. Y luego, por otro lado, cosas también que son importantes en este sentido es una de las cosas que pueden hacer o que pueden para intentar incrementar su área de influencia es a través de deuda y de créditos los países que están en esta área de influencia o en países más o menos en desarrollo pueden construir esos créditos, los otorga China. Y luego las propias empresas chinas construyen determinadas infraestructuras en estos países. Entonces, por un lado, se produce la construcción de infraestructuras que beneficia a determinadas empresas chinas que tienen objetivos claramente económicos en ese lugar, redistribuyendo riqueza con el resto de la población china, por supuesto, y a su vez estos países quedan atrapados al incrementar su dependencia de China al tener un incremento de la deuda. Y entonces esto es una de las cosas que critica también de los occidentales, que muchos analistas occidentales, que es como una especie de trampa que le está poniendo el gobierno chino a muchos de estos países en vías de desarrollo para incrementar su influencia al hacer que dependan de la financiación china. Por ejemplo, incluso no solo con países de Asia Central o de Eurasia, sino también con América Latina, en Venezuela, China, la deuda de Venezuela con China suma más de 60.000 millones de dólares, que es la mitad del total de la deuda de Venezuela. O sea que está intentando conseguir también una mayor influencia con este tipo de cosas. Y además también con la creación de determinadas instituciones de alcance global, por ejemplo, la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que se creó en el 2015 contra los deseos de Estados Unidos, que sus esfuerzos diplomáticos fueron encaminados a evitar la creación de esta institución. Y esta institución, sin embargo, la mayor parte de los países se adhirieron a esta institución y otorga préstamos para la creación de estas infraestructuras. Esto es para escapar en parte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, cosas así. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es también la importancia primero, de forma militar. China también incrementó de una forma bastante sustancial su gasto militar. Por ejemplo, creo que en el 2018 llegó casi superó los 250.000 millones de dólares, que no llega ni siquiera a la mitad de lo que gasta Estados Unidos, pero que lo convierte en el segundo país con mayor gasto militar del mundo. Y además está también, por primera vez, estableció una base militar en el extranjero, es decir, en Djibouti, que queda allí donde se conecta el Mar Rojo con el Índico, y para unir lo que se llama la ruta de la seda marítima, y para tener mayor control sobre la ruta de la seda marítima. O sea que la importancia también militar, el aspecto militar también tiene una importancia bastante grande en estas cuestiones. Y relacionado con esto, está la cuestión de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Kai-Fu Lee tiene un libro que se llama Superpotencias en la inteligencia artificial, en la que dice que una de las cosas en las que está invirtiendo mucho el gobierno chino es en el desarrollo, en la aplicación de la inteligencia artificial para obtener una ventaja estratégica con el resto de competidores o con el resto de países occidentales. Porque, según este autor, se pasó ya no estamos en la etapa de innovación de la inteligencia artificial, sino la de la aplicación. Y en la fase de aplicación, las empresas chinas, sobre todo las de inteligencia artificial, él dice que hay una competición brutal allí en el interior, en ese tipo de empresas, que les da una ventaja sobre las de Silicon Valley, que están muy acomodadas, sobre todo en los últimos tiempos. Y no solo eso, sino que además, este es un dato bastante significativo,
él habla de que en China está bien visto copiar las ideas de otros. Y al copiar las ideas de otros y tener tanta ventaja, tanta competencia, esto hace que el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial china tenga una ventaja sobre, por ejemplo, los de Silicon Valley. Y esto se utiliza, sobre todo con el gobierno chino, lo utiliza para el control social, a través de lo que se conoce como el sistema de crédito social, que es decir, que te dan un sistema de puntos para trasladar si eres un buen ciudadano o no. Y eso se utiliza, por ejemplo, cosas de Smart City, de las Smart Cities, que es con cámaras y con mecanismos de reconocimiento facial y también con las redes sociales y con todo tipo de tecnologías de la comunicación para comprobar cuál es el comportamiento que tienen los ciudadanos, aquel comportamiento que se considera adecuado se le incrementa el crédito social y a los que hacen un comportamiento que se considera que es negativo, entonces se les reduce. Y esto es un sistema de control social de la población pues bastante importante y bastante perturbador y supuestamente se justifica con la idea de la armonía confuciana, aunque realmente no tiene nada que ver con la armonía confuciana. Para todo aquel que quiera saber o ver qué tipo de relación hay entre las ideas filosóficas del confucianismo y de otras ideas políticas, de filosofía política de la China antigua, y en relación con el libertarianismo, por ejemplo, pues yo le recomiendo la obra de el que sea posiblemente el más atractivo de los autores contemporáneos, es Daniel Rodríguez Carreiro, un autor de una belleza excepcional, un artículo que se llama The Dao Against the Tyrant, porque se ve claramente que no tiene nada que ver con lo que dicen estos autores de lo de la armonía, lo que es un sistema de control social mucho más parecido a lo que hacían los legalistas, que es, los legalistas eran otro tipo de filósofos de la época que insistían mucho en el control social, en la vigilancia de la población, incluso en que la población se denunciasen unos a otros. Y esto tiene importancia también porque, por un lado, sirve de ejemplo hacia otros países de cómo se pueden utilizar estas tecnologías para controlar a la población, y esto se ve claramente que en Estados Unidos lo están siguiendo de una forma muy preocupante, y además también a través de la exportación de determinados productos y determinados servicios. Entonces, todas estas cosas, más o menos, pues tienen importancia en la articulación de esta iniciativa del gobierno chino. Pues un estupendo resumen. Pero además, estos días sonaba mucho una frase que es: en el 2030 no tendremos nada o no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Y es un poco, yo también querría saber si esto está un poco relacionado con la idea que ya habíamos hablado en programas anteriores del gran reinicio y todo esto. Es decir, cómo pueden afectar estas políticas a nivel internacional y a nivel de las relaciones internacionales, no solo a nivel de China o Eurasia, sino en el cómputo general del todo. ¿Cómo crees tú que pueden afectar y hacia dónde se dirigen? Sí, en principio, principalmente China no intenta a través de este tipo de medidas crear un gobierno mundial. Lo que le interesa es primero mantener el control a nivel doméstico y luego expandir ese control a nivel internacional. Entonces se aprovecha de ese tipo de retóricas, ese tipo de proyectos que hay en otros lugares y por eso insiste tanto en la idea del multilateralismo. A través del multilateralismo, además, consigue lo de la legitimación de su régimen de forma interna, es decir, para impedir la aparición de revueltas, lo que se llaman las revueltas coloradas, o las revueltas de color, o la revuelta naranja, o las revoluciones de color. O también la erosión de sus propios sistemas, porque ellos perciben que internacionalmente están mal vistos, están mal criticados, y entonces intentan hacer un elemento de un gran trabajo de propaganda para legitimarse internacionalmente. Y esto le sirve mucho la idea del multilateralismo para legitimarse y para impedir, pues, por ejemplo, la intervención extranjera en sus propios asuntos. Por cierto, a mí lo de impedir la intervención extranjera estoy totalmente de acuerdo, porque si yo considero que hay una política exterior dañina en los últimos años fue la de Estados Unidos, con todas sus guerras y sus intervenciones en el exterior, lo cual no quita que haya que criticar también o explicar cuáles son los motivos por los que se habla de este multilateralismo.
Sin embargo, también no es eso, no es que ellos estén intentando crear un gobierno mundial, quieren incrementar su área de influencia. Pero sí, van a utilizar y van a aprovecharse de estas ideas como, por ejemplo, las que estuvimos hablando en el gran reinicio. Luego, por ejemplo, también están aprovechando eso lo de la conexión con Rusia, que explicamos antes. Entonces, eso también es una cosa que tiene una gran influencia en la política mundial, porque Rusia siempre intentó hacer de contrapoder a la política exterior de Estados Unidos. Ahora que tiene más limitada la posibilidad de conseguir un área de influencia más cercana a Europa, por el problema de Ucrania, pues eso lo forzó a las autoridades rusas a unirse estratégicamente con China. Entonces, pues eso también tiene una influencia muy importante, porque China y Rusia ahora mismo tienen determinados elementos o intereses comunes que van a hacer que compartan determinados tipos de políticas. Por ejemplo, Rusia aprovecha que tiene un mayor control estratégico militar en los países de Asia Central y, sin embargo, China utiliza su mayor potencia para desarrollar infraestructuras. Entonces, eso también es importante en las consecuencias que va a tener. Y otras consecuencias que va a tener es eso, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de la imitación del autoritarismo chino. Eso sobre todo se ve con lo de la cuestión del control social a través de la inteligencia artificial y de Internet. Porque muchas de las cosas que China estuvo haciendo durante mucho tiempo, como controlar Internet para impedir que determinadas búsquedas o determinados individuos puedan tener acceso, puedan tener una plataforma, eso está pasando de una forma muy similar, diferente, pero que tiene también similitudes en países como Estados Unidos o también en Europa. Entonces, eso también va a tener y esto unido al proceso de legitimación que China quiere adquirir al presentarse como una nueva potencia, como un nuevo líder internacional, pues también tendrá un efecto negativo, puede tener un efecto negativo en la política internacional. Por otro lado, hay también muchos problemas para esta visión de China. Es decir, mi sospecha es que, primero, yo estoy de acuerdo en que no es un gran plan maestro organizado de forma perfecta y sistemática, sino que distintos agentes y actores y distintos intereses pues van aportando cosas sobre lo que en principio no era más que un proyecto de intenciones más bien vago y que da lugar a ideas inconsistentes, pero al intervenir de una forma económicamente y intentar expandir su área de influencia, creo que va a ser contraproducente para los intereses del propio Partido Comunista Chino, por la cuestión que también nos referíamos en otro de los programas, lo que hablaba Paul Kennedy de los problemas de sobreexpansión de los imperios, que cuando intentan abarcar demasiado cada vez tienen más problemas y hay más descoordinación y eso al final lleva a que puedan caer. Esto le está pasando por un lado a Estados Unidos con la expansión y con el gasto militar, pero creo que también le va a pasar a China, sobre todo porque está muy sobreestimada la potencia económica de China. Es decir, China creció mucho en comparación con la situación que tenía previa, al permitir el desarrollo de los mercados y una mejor defensa de los derechos de propiedad en comparación con la planificación central, pero es un sistema corporatista en el que las empresas estatales buscan sus propios beneficios a expensas de gran parte de la población y además se financian en gran medida también a través de la intervención en la oferta monetaria. Entonces hay un montón de elementos ahí que, como por ejemplo, todas esas infraestructuras que no se utilizan, que no sirven para nada. Esto va a tener también muchas consecuencias económicas negativas para la propia población china y si en caso de que una grave crisis económica internacional afecte poderosamente a China, como yo creo que puede pasar, bueno, creo que en algún momento no muy lejano vamos a asistir a otra crisis económica bastante grande, bastante peor que la última de 2008. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, pero es que me equivoque, pero si
se produjese una crisis internacional que afectase económicamente a China, esto afectaría también mucho a la legitimación del gobierno chino, porque precisamente la legitimación se basa en esas cuestiones económicas. Pues estas cuestiones económicas entonces también pueden afectar en el futuro a la legitimidad del gobierno chino y por lo tanto producir tensiones en el interior. Entonces yo creo que estos megaproyectos faraónicos, infraestructuras, al final le van a pasar una factura en forma de consecuencias negativas para el propio gobierno chino. Muy bien, pues nada, hasta aquí sería todo. Esperamos que con este programa haya quedado un poquito más claro todo lo relacionado con la nueva ruta de la seda del gobierno chino y sus intenciones o su estrategia geopolítica de cara al corto y medio plazo. Y bueno, sin más, nos despedimos una semana más y como siempre, pues nos podéis dejar vuestros comentarios acerca de lo que queramos hablar. No os olvidéis de suscribiros y de darle a me gusta, que siempre ayuda mucho. Y nada, os esperamos como siempre la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.